La meditación es el mejor regalo que le podemos dar al cuerpo. La meditación, presione abajito, en el de abajo. Dicen los maestros que la meditación es el pan del sabio. El tiempo que usted logra estar en estado meditativo, el reloj biológico para. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que no envejece. Por eso es que un buen meditador, cuando pasan los años y los años, usted lo ve y es lo mismo, parece embalsamado. Ahí es donde uno distingue los buenos de los malos. Los malos solo leen, estudian y polemizan. El buen meditador, el buen esoterista, el buen practicante lo vive. Todas sus funciones vitales se entran en una profunda armonía con un buen trabajo de meditación. Por eso comenzamos siempre todo trabajo. Todo el que está conmigo en cualquier curso sabe que cualquier curso lo empiezo mínimo con 10-15 minutos de meditación. Mejor regalo que usted puede, el mejor embellecedor para las mujeres que les gusta por fuera pintarse y todas esas cosas. Lo mejor que pueden hacer es meditar siquiera media horita diaria. Eso empieza a generar otro tipo de belleza. Es el mejor regalo que se puede dar. Y es muy simple. Solo se centra en la respiración abdominal. Puede ser acostado, así uno se duerme más fácil. Puede ser sentado en una silla o puede ser en una posición oriental. La más oriental occidental es esta. La postura fácil, como se conoce en yoga. Y ya cuarto de loto y todas esas cosas. Pero ese es el mejor regalo que se puede dar. Muy bien. Estuvimos hablando la semana pasada sobre las corrientes energéticas que nos bombardean continuamente. Y hablamos de las corrientes telúricas, que son las que vienen del centro de la Tierra. Las corrientes celestes, las telúricas son los que llamamos las corrientes de la madre tierra, una parte de ellas. Las corrientes celestes o cósmicas, que viene la del Sol, la del Padre Sol, y la de novas, supernovas. Nosotros somos polvos de estrellas, no solo el polvo del papá, polvos de estrellas. Este cuerpo es construido con átomos de supernovas que explotaron hace millones de años. Entonces venimos de las estrellas. De ahí que en diciembre pongamos estrellas y nos llamen tanto mirar hacia el cielo, porque nuestro origen viene de las estrellas. Hablo del cuerpo. Ya la ciencia lo ha demostrado. En los programas de la National Geographic y de History Channel cada rato dicen, literalmente, venimos de las estrellas. Hablo del cuerpo. Y si es nuestra alma, nuestro ser de luz, nuestro ser interior, ese sí que viene de las estrellas, no es de este planeta. Luego todos somos extraterrestres. Así que ¿para qué se ponen a buscar platillos voladores? Averigüen dónde dejaron el de ustedes, ¿sí? Sí, como el carro particular que cada quien tiene. Entonces, son cosas que vamos comprendiendo a la luz, pues, del conocimiento. Y la tercera energía es la terrestre. Hay que diferenciar la telúrica, que viene del magma de la Tierra, de lo profundo de la Tierra, y otra que gira en torno a la biosfera, la piel de la Tierra, la capa de vida del planeta, la bioesfera. Cada ser humano, y de eso hablamos mucho la semana pasada que nos extendimos, pues la clase se fue hacia allá, pero era necesario para poder comprender muchas cosas. De que cada planta, cada animal, cada ser vivo y hasta no vivo genera una energía, hasta una piedra, los minerales, todo emite radiaciones y energía, y todo eso es lo que forma parte de la energía de la vida que da la Tierra, de la madre Tierra. Esa es
Y todas tres son capitalizadas en medio de las runas, ya que como las runas adoptamos los dipolos, la forma de adquirir. Los dipolos son las antenas que captan la energía. Entonces, ¿alguna pregunta en torno a eso? Decíamos que dentro del ser humano hay un duplicado de cada una de ellas, que actúan como una matriz a través de la cual estas corrientes obran en nosotros y nos afectan. Siempre nos están cruzando, pero a veces nosotros nos desconectamos. Una forma de desconectarnos de la energía celeste es cuando usted tira la cabeza a tierra. Sí, aquí el ser humano es una flauta, es una flauta con 7 orificios, el de abajo y el de arriba, de hecho con 9 orificios, y 7 orificios de los chakras. Entonces es una flauta, la flauta interna, que algún día hablaremos de eso en los talleres de tantrismo que estamos dictando, que no le pusimos tantra para que la gente curiosa no se apareciera. Sí, ese seminario que estoy dictando por la tarde, que solo es el segundo nivel. Entonces nosotros tenemos, y cuando el ser humano, por ejemplo los animales no tienen conexión celeste, porque usted ve que los animales andan con la columna vertical, en la horizontal, mientras que el hombre, más sin embargo la mayoría de los hombres la mantienen así. Por eso en la meditación, si usted está así, desconecta conexión celeste. Aquí en el perineo o el uji de los chinos, abajo, conectamos con la tierra, ¿sí? Es así, pues conexión con tierra la tenemos siempre, ¿sí? Los animales la hacen con las manos y pies. Mientras más cuadrúpedo estés, más conexión a tierra. No es malo, solo que te vuelves muy animal. Y el humano es el estado entre el animal, la bestia, el demonio y el cielo y Dios. Tú decides en qué parte te ubicas, ¿sí? Pero esa es la escala, por eso algún día nos gastamos millones de años levantando la columna, ¿sí? Entonces, en la meditación, si haces así, desconecta cielo. Tiene que ser mentón caído, orejas línea de hombro, ¿sí? Y ahí sí conectas con el cielo. Y ya conectas con tierra. Esas dos energías se cruzan en el corazón y es donde crea el equilibrio. Son las raíces que mucha gente no enseña. Vas a cursos de meditación y nunca te enseñan esas dos cositas. Cómo conectar contigo a través de la respiración y cómo conectar con cielo y tierra. Ese es el trigrama real. Con conexión cielo, conexión tierra y conexión contigo. Ese es el auténtico trigrama. De pronto algún día hablaremos de todas esas cosas. Modo de recibir las energías. Las posturas, que son que son como las antenas con las que captamos las energías. Las posturas de las runas obran como un dipolo de una antena para atraer determinadas energías hacia nuestro organismo. ¿Se acuerdan? De pronto algunos no, pero otros sí. ¿Se acuerdan que las antiguas antenas que habían de televisión que se ponían en cada techo? Sí. Habían unas que tenían esta forma. Esas antenas eran así, una grande aquí, la segunda era así y las otras eran así. Esta era la antena. Y realmente en este era donde iba el TV. Esto es lo que se conoce como el dipolo. Eso era para atrapar las energías. Ya pues lo hacemos con antenas parabólicas, sí. Pero igual en el centro ustedes ven una cosita así. Sí. Este es el dipolo. Sí. La postura rúnica, energéticamente. Miren que una zona así, otra zona así, otra zona así. Lo que hacen es de dipolo para captar las energías. Eso pues como para que sepan cómo estas energías, estas energías recibidas se integran con las energías del organismo. Y adentro en el organismo tenemos las energías nerviosas, las bioquímicas y sobre todo la energía pránica. La energía pránica y la energía de vida
que fue la que nos fecundó, que es la del Kundalini, que normalmente se mantiene dormida. Esa la trabajamos con el masaje metamórfico. De pronto algún día volveremos a dictar ese taller de masaje metamórfico. Estas energías se integran con las energías del organismo para aumentar la energía personal, en donde se convierten en salud, vitalidad, prosperidad, armonía, dinero, lo que usted quiera. Dijimos que el capital cósmico es la energía. La energía es una, solo que tiene múltiples manifestaciones. Una de las manifestaciones es la que se manifiesta en el chakra del bolsillo, que es el dinero. Por ahí un mes y medio voy a dictar de nuevo el seminario, tal vez no en este lugar, me lo pidieron por allá en otro lugar, el seminario sobre salud financiera, cómo activar el chakra del bolsillo y cómo pues asociar eso del dinero como energía espiritual que es, solo que ha sido muy mal manejada. Entonces todo es energía. Recuerden que el capital cósmico es la energía, con eso consigues lo que quieras. ¿Sí? A todos nos cruza, a todos nos llega, como el dinero, solo que a unos no le entra y a otros le rebota y a otros se le fuga. ¿Sí? Y la clave es cómo canalizar pues como todo ese potencial. Para lo que queremos, para lo que vinimos a hacer, en forma armónica. ¿Sí? Estas energías también pueden ser proyectadas hacia afuera de acuerdo con los intereses del mago o del viking runas. Recuerda que hablábamos de que el vikingo, que nosotros llamamos el vikingo, pues es como una mala traducción del viking, sí, runas, con T, ya lo vimos la semana pasada, que es el mago de las runas, ¿sí? Entonces no solo para que usted la tenga, de hecho muchos lo mismo lo hacen con el Qigong y con el Tai Chi, mueven. ¿No han visto esos monjes Shaolin cuando hacen demostraciones? Ellos primero empiezan y ya después de muchos ejercicios proyectan ese chi, esa energía y la concentran en su cuerpo. Entonces crean una coraza que llama camisa de hierro, sí, y eso los con espadas, con lanzas, y no los tocan, no los cruzan, sí, rompen más bien las espadas, los bastones de las lanzas, porque es esa energía proyectada. Muchos ya para trabajar la sanación pránica con Qigong la proyectan. Aquí he enseñado las técnicas en Reiki 2, creo que en Reiki 3 fue donde lo enseñamos. Usted lleva la energía dentro al jara, la lleva a las manos y en las manos ya usted la proyecta. Sí, todo eso lo hemos enseñado y eso se hace. Entonces, ¿cómo se proyecta? No solo para eso, que igual usted en runas lo puede hacer para hacer un trabajo por alguien. Normalmente es para mí, pero el mago puede hacer algo por otros, aunque hay cosas que no puedes interferir con el otro, que es que el otro cree su realidad. Un poquito de eso hablaremos cuando hable de las runas como oráculo y cuando hable de la magia de las runas. Entonces no me adelanto. Estas energías son atraídas al organismo del mago por medio de las manos, los pies, la cabeza, son las antenas. ¿Sí? Luego son enviadas al corazón y a su eje central, la médula espinal del mago, y después se distribuyen a los chakras. ¿Sí ven pues cómo es el movimiento energético? Estamos hablando de las energías, las que hay, que unas las cogemos por los pies, otras por la mano, otras por la cabeza. Todas las cogemos, sí, las llevamos al corazón y a la médula, que es la columna, que es el árbol de la vida, sí, y de ahí se ramifica a los chakras. Y los chakras son las áreas de tu vida, hablaremos también de los chakras, porque juega un papel nosotros, no hablar de los chakras, no hablar de realmente lo que somos. Son nuestros puntos de conexión con los mundos internos y con las cualidades espirituales. Entonces tenemos un capítulo también, pero les decía que el curso era completo y largo. Más allá de simplemente un aspecto oracular, es realmente toda una propuesta espiritual. ¿Sí? Bueno, y ya en el cuerpo del mago, estas energías, su frecuencia es modificada
por su intención y su corazón. ¿Están entendiendo? Porque la energía es neutra. El dinero es neutro. La energía eléctrica es neutra. La energía pránica es neutra. O sea, ya está ahí. ¿Qué vas a hacer con ella? Ah, voy a mover un motor. Voy a mover una licuadora. Voy a prender un televisor. Sí. O voy a encender un horno. O sea, ¿qué vas a hacer con la energía? Lo mismo es el dinero. El dinero llega y es neutro. Es energía. O sea, la capacidad de hacer cosas con ella. Pero ¿qué vas a hacer con ello? Mando a matar a alguien, compro el cuerpo de un hombre o una mujer, construyo un edificio, le calmo el hambre a alguien. Bueno, no sé, es neutra. ¿Qué quieres hacer con eso? De eso hablamos mucho en el taller en el seminario de salud financiera. Pero pues aquí recordamos eso. ¿Con qué tú la cargas? ¿Con qué? Con tu intención, con tu corazón, ya le pones o sea, cargas esa energía que... Entonces en la runa, ¿se acuerdan? ¿Por qué es peligroso hacer runa? Porque muchos las hacen y no la canalizan con la intención. Ya hemos hablado de la acción del karma. Entonces, usarlas oscuramente, ¿quién es el que se daña? ¿Se acuerdan del principio del eco que les he hablado? Dios es un tramposo. Hizo la creación y le creó el principio del eco. El universo te devuelve solo lo que generes. No puedes crecer sino hasta donde crezcas interiormente. Tú lo que le das al universo, él te lo devuelve. No te puede dar más. Ustedes no ven un naranjo dando mangos. ¿Qué da? Lo que tiene adentro. ¿Y adentro qué tiene? Que es naranjo. Sí. Entonces lo mismo pasa para la prosperidad, para la abundancia, para la paz, para la felicidad, para las relaciones, para todo. Sí. Entonces ahí es donde... Entonces gente se pone a trabajar, lee un libro, coge cursos de internet, cualquier cosa. No es que sean malos, solo que eso no tiene conciencia. Entonces no les hablan, por ejemplo, que el poder del mago está en el poder de la intención y de su corazón. Entonces, ahí no hay peligro trabajar runas. No hay peligro. Claro, nada en exceso. 2 frases había en el portal del templo de Delfos. 1, no se te ixu, conócete a ti mismo. Sí, esa es la que más hemos conocido. La otra frase es, nada en exceso. Nada en exceso. Ni siquiera el amor, porque dañas al que le des demasiado amor. Sí. Muy bien. Estoy entregando las bases, los fundamentos, las raíces de un auténtico curso de runas, porque esto es la base. No es hacer las runas, no es aprenderlas a manejar, es realmente las raíces que lo sustentan. Entonces ya con esto ya sabes. Por eso hacemos siempre la oración, por eso le pedimos a la Madre Divina, hemos hablado de eso, ¿sí? Y que hay en tu corazón. Corazón debe ser el motor. Al corazón lo llenas de odio, de veneno, o de amor o de luz, que eso es lo que debe dirigir el trabajo, hacia siempre curar, ayudar, servir. Muy bien. Y ahí ya usted determina que sirvan a un propósito específico. Ya le tiene su intención, ya tiene la energía, ya tiene el poder de la intención y el corazón, entonces ahora ya sí la dirige. Quiero curarme esta enfermedad, sí, quiero que esta situación económica me mejore, cualquier cosa, porque son las energías que lo crean todo. Y cuando veamos la parte oracular, nos daremos cuenta que el futuro no existe. El futuro tú lo creas. Y tú creas tu realidad, luego puedes hacer lo que quieras. Es una herramienta para crear la realidad, como hay tantas, a través del poder de la mente subconsciente y a poder de la matriz cósmica. Por favor, me repites esos elementos, la intención, la energía, para poder crear. Esta energía ya en el cuerpo del mago modifica su frecuencia, o sea, ya llegó neutra, la modifica, con la intención y con su corazón. Y para eso necesita la atención e intención. Para luego volverlas a emitir a fin de que sirvan para un objetivo específico. ¿Sí? Queda más o menos pues claro cómo es lo que hacemos y por qué. Y porque hay que hacer, pues, ustedes ven que yo hago la oración, ponemos la intención cuando hacemos las prácticas, porque tenemos una parte de práctica.
Cada posición rúnica, de acuerdo a su postura y a su mantra en el Gard, sí, o sea, su encantamiento, su hechizo, recibe o transmite energías de modo particular y desde varios de los centros específicos que tenemos. O sea, lo que estamos diciendo es que cada postura, dependiendo de lo que haga, por eso la del sol, la fa, que es la del sol, trabaja hacia el cielo, mientras que la de la madre trabaja con la tierra, pero toma otra postura que es la de coger todo lo que viene. ¿Se acuerda que ya de dónde vienen las energías de la tierra? Entonces cada una lo que hacen es, hablando en lenguaje eléctrico, hace las veces de antena. ¿Sí? Usted toma formas de dipolos, formas de antenas para poder captar las energías. ¿Sí? Que con el mantra, con la intención, con el poder de tu mente, ya usted capitaliza ese potencial, atrae. Si miráramos al que hace la runa, lo miráramos en otra frecuencia, lo veríamos como, alguna vez usted, yo no sé si les ha tocado, vieron alguna vez a Dragon Ball Z. Dragon Ball, pues usted sí, porque es modelo, el pollito de aquí. Sí. Dragon Ball Z, Goku, una de las herramientas, él tiene varias, el Kamehameha es la proyección de la energía del Hara, es puro prana, y él lo construye, es muy bueno que lo vean, sí. Pero por ejemplo, cuando él hace la Genjidama, hablo pues si lo vieron, él toma esta postura que es una runa, sí, él toma esta postura que es una runa, sí, ¿y qué empieza a hacer? Atraer toda la energía planetaria y la energía cósmica, y el arma más poderosa para vencer a los enemigos más poderosos, y eso está ahí. Por eso es que en la religión le prohibieron siempre que a los niños que vieran eso, pues no le prohibieron que vieran los Simpsons, pero sí que vieran a Dragon Ball Z. Ustedes vieron que hasta reuniones se hicieron en los colegios, sí, que porque eso era mucha violencia, y eso narra la violencia interior contra el enemigo interior. Pero ahí están todas las herramientas y los caballeros del Zodíaco. Pero los Simpson, eso sí nunca lo prohibían. Ese tipo de donde Bart Simpson diciendo para el agradecimiento para la comida. Es que gracias por lo que vos hiciste, Dios, pero todo lo hizo mi papá. Sí, unas cosas donde antivalores, pues. Y eso nunca lo prohibieron. Pero bueno, sigamos. Para eso está el enemigo secreto que se convierte en nuestro amigo secreto. Estas energías son recibidas y transmitidas a través del sistema nervioso. El practicante, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro sistema nervioso tiene que estar full. Una persona tensa, estresada, sí, se pone a manejar esto, se bloquea, ¿no? La energía no fluye. Por eso hacemos meditación antes, por eso es bueno que el viking runas, o sea, el vikingo, el verdadero vikingo, o sea, el guerrero interior, el guerrero contra, lo dijimos la semana pasada, contra las turbulentas emociones del mar de las emociones interiores. Sí, y el guerrero del frío de la materialidad, del frío del oscurantismo que hay en nosotros. Ese es el verdadero vikingo, ¿sí? No el de la edad negra que conocemos, ¿sí? El saqueador, el asesino. Por eso una de las normas más grandes del guerrero, del viking runas, era morir en batalla. Morir en batalla era lo más garantizado para un guerrero, ¿sí? Que también lo copian los samuráis. O sea, morir con honor es morir en batalla, morir viejo, arrinconado, eso era morir sin honor. Es que morir en el campo de batalla del trabajo interior, ¿sí? Ese era el honor del auténtico guerrero. Y preferían hacer el harakiri, que era matarse para morir cuando el honor se estaba perdiendo. Y eso era literal en las culturas. Un samurái o un viking runas que no perdía el honor, eso contaminaba a toda la familia, y sin honor eso era no recibir. Por decir aquí en nuestro medio, nadie le daba trabajo, no conseguían estudio, sí, era lo peor que le podía pasar. Entonces el jefe de familia tenía que recuperar el honor, y si el papá no estaba porque él perdió el honor, el mayor tenía que, estoy hablando de las cosas de no ser un trabajador auténtico, guerrero de la luz, sí,
Entonces el hermano mayor tenía que recuperar el honor. Y lo mínimo que podían hacer era morir en harakiri. Sí, era matarse, ser muerto en batalla, tener la posibilidad de morir. Esa era una similitud de morir en batalla. Me muero a mí, morir conmigo mismo, el trabajo de sí mismo, la muerte del ego, la muerte de mi naturaleza oscura. Sí, que eso no lo alcanza a entender mucha gente. Y así se recuperaba el honor y las sociedades se movían desde ahí. Toca hablar de todo eso porque casi nadie lo habla, casi nadie lo ve solo, o sea, eso solo se puede leer desde el hemisferio derecho. El practicante debe visualizar y sentir cómo las energías son recogidas y proyectadas. Ahí es donde está el trabajo de nosotros. ¿Saben qué es visualizar? Entonces aquí visualizo el sol, veo que las energías entran, que llegan a mi corazón, que de mi corazón se irradian los chakras y que de allí lo proyecto a lo que quiero, a curar el cuerpo, a curar a alguien, a lo que sea. Sí. Entonces, visualizar y sentir. Ese es el poder del imán. No olvidemos que porque hay gente que si usted está ahí, pero pensando que dejó el arroz en bajo, digo en alto, sí. O está pensando que es que hoy es la etapa, yo no sé qué, del giro, sí. O que es que ahora por la tarde va a ser, ahí olvídese que no está haciendo nada. Sí. No olvidemos que los seres humanos somos constantemente bombardeados por fuerzas que vienen de todos los lados. De hecho, este cuerpo es pura energía. Ya eso se está demostrando. Sí, y ya hay forma de tomarle una foto solo a lo energético. La tarea consiste en controlar estas energías y saberlas dirigir conscientemente por medio de la intención, la visualización y la mantralización. Porque el poder del verbo crea. Ya eso lo vimos aquí, creo, o de pronto lo tengo para cuando hablemos del mago. En el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Quiere decir que antes que todo, ¿qué dice la ciencia que qué existió antes del Big Bang, la gran explosión? No sabe. Pero la ciencia cósmica, que fue la doctrina entregada por Argüelles, o sea, Balún Botán ya en su última etapa, entregada por la Reina Roja, que eso fue una canalización extraterrestre, 7 libros, escasos de conseguir dónde está. Ahí dicen que antes del Big Bang existió el Rak Bang, que es el sonido primordial. Y ya los hindúes habían hablado hace mucho tiempo habían hablado que en el principio todo era oscuridad y vacío, sí, y que de pronto surgió el sonido primordial. Y ya lo está diciendo la ciencia cósmica. Y dentro de poquito habrá un boom científico donde digan que sí, que existió eso. De hecho, muchos científicos siempre se han basado para sus investigaciones en la metafísica y la parapsicología, pero nunca le dan crédito a eso. Ellos se apoyan ahí. El aporte de la ciencia es que esto que ya existe filosóficamente y doctrinariamente en la metafísica y en la parapsicología, ellos le encuentran matemática, fórmulas matemáticas. Entonces ahí es donde se vuelve aceptable por la comunidad científica. Pero antes que todo existía el sonido primordial. Entonces de ahí el mantra juega un papel importante, porque el mantra crea la realidad con la intención. Energía. ¿Se acuerdan la fórmula que les entregué de la escuela Ranta? Sí, energía más conciencia crea la realidad. Muy bien. Modo de usar las runas. Porque casi siempre, pues aquí porque ya están conmigo. Pero cuando usted empieza cualquier parte, casi todo libro, a excepción del libro que les entregué, que por eso me gustó, porque tiene la misma filosofía que tengo yo. El tipo en los primeros hojas dice, se puede usar como oráculo, pero ese no es el propósito de este libro. Lo que he dicho, se puede usar como oráculo, pero este no es el propósito de este curso. Y es una herramienta. Por ahora, cojámoslo un tiempo como que me dio un consejo,
porque manejar el oráculo lo toqué cuando hablé del oráculo. Nosotros contaminamos la pregunta, porque queremos una respuesta. Entonces ahí es donde ya, y todo lo oracular se mueve con facilito, se cambia fácil. Entonces usted hace una pregunta, uy, ¿me rejunto con ese man? Sí, por decir algo, sí. Entonces como usted por dentro quiere que sí, que sí, que sí. Lo dice pues muy interiormente, entonces automáticamente. Y si va y no le sale, qué problema. ahí sí que se forma, queda más aburrido que, sí, que un gato en un balcón. Entonces es bueno que, eso lo tocaremos pues como es el cuento oracular, pero no es el propósito. Las runas pueden ser utilizadas para sus fines mágicos o de sabiduría en una gran variedad de maneras. O sea, las runas tienen un aspecto mágico, que es el cómo manipula y mueve las energías, y otro aspecto que es la sabiduría que encierra ahí. Como el I Ching y el Tarot, todos son libros de sabiduría, quiere decir que todo lo que existe fue camuflado ahí como un libro en forma arquetípica. Probablemente el método más común de magia rúnica de antaño fue el de talismán. Es decir, se hacía la runa sobre diferentes objetos y se le infundía un poder psíquico para que afectara algún cambio en el viking o en su ambiente. Y de hecho eso se usa. Entonces usted hace su runa, cogía la runa que era, calculaba su runa, cualquier cosa, y ya la usaba como un talismán en un objeto, ¿sí? Era el que más se usaba en la antigüedad. Entonces esa runa protegía su casa, esa runa protegía su barco. Lo más valioso después de su casa era el barco para el vikingo, porque él era un navegante de las emociones, ¿sí? Lo que hay que mirar es que es el barco en el mar de mis emociones, ¿sí? Interesante pues como, sí. Otra forma común de usarse en las runas era el de amuleto, y muchos no diferenciamos lo que es talismán y amuleto, y tengo otro capítulo para eso, porque muchos usamos talismanes, usamos amuletos y no sabemos. Por eso este curso es completo, sí, sí. Entonces, como amuleto, es decir, se hacía la runa en un objeto portátil, normalmente en una joya de metal precioso o semiprecioso, al que se le atribuía un poder sobrenatural para atraer la buena suerte o la protección del dueño. Entonces, como talismán, lo usaba, por ejemplo, ¿ustedes han visto las varas del mago? Sí, ahí, y él la proyectaba, entonces, o aún en un anillo, pero como talismán es una cosa y como amuleto es otra. Como talismán proyecta la energía, sí, mientras que como amuleto te protege, te cuida, sí. Y las runas eran utilizadas, y de hecho todavía las podemos usar. Por ahí, ¿usted cómo las usa? ¿Dónde es que está la Lucía? Que tiene un anillo, ¿es talismán o es amuleto? Debe ser más bien un amuleto, ¿cierto? Ya tiene pues un anillo con todas las runas, entonces, más de protección, o sea, más como amuleto. Pero un mago ya la usa como, yo traje aquí en estos días una vara, mi vara particular, y ahí yo la uso, es como talismán. Más cuando voy a hacer trabajos de magia, voy a dirigir trabajos de grupo, yo normalmente, sí. Y un anillo que tenía también lo usaba, era como talismán. ¿Qué pasó? ¿Se perdió o qué? Aquí me robaron, no me robaron esto, aquí ya se rompieron ahí un montón. Se liberaron de cosas. Me descargaron de todas aquellas cosas que me estaban obstaculizando la energía, y algunas son preciosas, sí, y resulta que desde ahí está fluyendo todo mejor. Lo que no sé es qué le va a pasar a la persona con toda la basura. El universo se encarga. No, hay energías que se atrancan, porque usted se imagina un anillo, ese anillo era de diamante y de oro. Ese anillo podría costar 6, 7 millones de pesos, era mi anillo sacerdotal. Pero ¿cuántos años recibiendo energías aquí oscuras, negativas de la gente? Aquí me dañaron un cuenco de cuarzo, que valía como, en este momento podría costar 5 o 6 millones de pesos. Un cuenco que lo usábamos, ¿se acuerda un cuenco de cuarzo? Eso lo fisuraron en un trabajo de Viernes Santo.
ese se lo acepto porque es de cristal. Pero tenía un cuenco tibetano hecho de 7 metales por más de 200 monjes entonando cantos, que eso es, sí, y ese lo fisuraron también energéticamente hablando. Entonces imagínense si esas herramientas de poder no cogen esas energías que nos traen, porque esto es un lugar que venimos a servir, eso se queda aquí. Igual mi anillo sacerdotal, ¿cuánta energía no tendría por ahí contaminada? Sí, la gente vio el oro, pero no vio la energía que hay. ¿Han visto El Señor de los Anillos? Ve el poder que tiene el anillo del Señor de los Anillos y que crea un mundo de oscuridad. Eso pasa. Entonces, aunque la gente no ve sino el oro y el diamante y la amatista que tenía, sí, eso realmente lo que hacía era, yo lo que hacía en cada ceremonia era coger energías de la gente negativa y cuando me lo ponía en otro dedo que la gente no sabe, sí, en otra mano era proyectar energía positiva de sanación. La gente no sabe eso y eran muchos años. Entonces eso tiene su cuento. Sí, no le extrañen que a alguien le empiece a ir muy mal en la vida. No es que uno lo desee, sino que son cosas que pasan. Sí. Entonces eso hacen los anillos, las cosas. Lo que pasa es que la gente no sabe el asunto. La gente coge y una esmeralda y un diamante y un anillo de oro y no sabe que detrás qué está haciendo. A veces le trae un diamante y dice, ¿qué está haciendo el diamante en usted? ¿Qué está haciendo el oro en usted? ¿Qué está haciendo la plata en usted? ¿Qué está haciendo esa esmeralda? Y puede que te empiece a mejorar la vida, como puede que te la empiece a perratear. Entonces, eso tenía siempre un movimiento energético y espiritual. Solo el mago, el chamán, le daba a una persona, lo mismo de ponerse un piercing, sí, cuando era en el punto específico tenía una tarea específica, mágica, magística, lo mismo un tatuaje, el tatuaje, el piercing, el anillo, había que ganárselo, con trabajo espiritual, sí, eso no era de que a mí me gustaba y yo tengo con qué, eso empieza a hacer un movimiento energético en tu cuerpo y en tu vida, ¿qué es? Sí. Entonces eso necesitaba, pues, ya esos conocimientos se perdieron de los magos, de los sacerdotes, que eran los que orientaban a las familias. Una persona nacía y le hacían todo su estudio, cuál era su piedra, cuál era todo, y eso tenía su cuento. Pero la idea es volver a recuperar, pues, como ese conocimiento. Entonces recuerden que ese cuento depende de en el dedo que use el anillo, como les digo, uno como sacerdote sabe en un momento que en un ritual, lo aprendí de uno de mis maestros, el maestro en ciertos momentos cogía su anillo y se lo ponía en determinado dedo de la mano derecha o en determinado dedo de la mano izquierda, y eso tiene su cuento energético, dependiendo del propósito. Yo quiero enseñarle a esta gente que aprenda, o yo quiero proteger a esta gente, bueno, o quiero proyectar las energías. Y hablo de todo esto porque esto es parte del manejo energético de talismanes, amuletos y todas las cosas que tienen que ver con runas. También era bastante común como método el uso de los conjuros rúnicos. Los conjuros rúnicos. ¿Sabes qué? Un conjuro, entiéndase por conjuro, una fórmula mágica con la que se pretende realizar diversos actos mágicos, principalmente el de hacer un hechizo, invocar una divinidad, una fuerza sobrenatural para pedir una intervención o para exorcizar. Uy, casi se me tuerce la garganta. Exorcizar, que es expulsar el mal. Sí, conjuros rúnicos. Es bueno entender todo eso. Es bueno entender todo eso. Los conjuros se forman mediante una serie de frases, palabras mágicas que tienen un efecto sobre la realidad, siendo las más poderosos los que hacen en las lenguas madres: el latín, el griego, el sánscrito, el censar, el acadio y el nórdico. O sea, el griego, el latín, el sánscrito, el censar y el acadio. De hecho es el primero. O sea que los conjuros que hacen los indígenas. El primer pueblo que existió fue Akkad. Ese pueblo casi que desapareció. Y después los sumerios.
y después vinieron los sumerios. Y de los acadios poco se conoce. Solo hay 2 películas que es El Rey Escorpión, ahí hablan de los acadios. Y si usted ve de pronto una película que se llama Riddick, sí, Riddick es un acadio, y eran seres muy especiales. Mire que de eso no habla la historia habla de los sumerios para acá. Sí, hay 2 del Rey Escorpión. Y otro que se llama, pues la película nada más porque me pareció interesante, era que eran seres muy especiales que siempre pues como marcando la diferencia, es como los judíos. Ese pueblo tiene su cosa, ese pueblo tiene su cuento, y es porque tuvieron influencia y conexión con los extraterrestres, con los dioses bajados del cielo. Pero Acadio, sí, fue el primer pueblo que existió como pueblo humano. Y nosotros conocemos desde los sumerios, pero antes existió los acadios. Entonces en esa hablan de que el protagonista es un acadio, siempre alguien pues que puede hacer como algo diferente. ¿Alguien había preguntado más? Bueno. No, de los conjuros de los indígenas. Por eso, estoy explicando en forma general qué son los conjuros. Cada quien en su lengua, por ejemplo, yo hablé solo de unas lenguas, pero está la maya, ¿cómo es que se llama? Todo esto está escrito en lenguaje, se me va la palabra, el lenguaje madre de ellos. Náhuatl, no es otro. En el que está escrito el Popol Vuh original. Pero bueno, entonces igual los indígenas tienen sus lenguas madres, lo mismo que cada cultura, y de ahí sacan sus conjuros. Una serie de palabras que les dije alguna vez, y es así. Muchas veces gramaticalmente no dicen nada sensato para nuestra mente racional, sí. Pero las palabras como si energéticamente tienen un poder grande. Usted coge, por ejemplo, ¿han oído hablar de esa oración que hacían los antiguos? ¿Cuál era? La Magnífica. Eso, curaban una picadura de serpiente, hacían llover, una estancaban sangre. Y yo por ahí la tengo. Y cualquiera de nosotros la pronuncia, eso. Nada, no tiene poder. Porque no lo visualizamos. No, es porque falta el poder. Digamos la fe, pero no, es el poder. Es que el poder es diferente a la fe. La fe es una herramienta, sí, pero es el poder. Entonces, y los antiguos tenían el poder de que la palabra vibrara, sí, resonara con la, sí. Pero entonces, por ejemplo, la intención, por ejemplo, puede generar poder. Y la fe, poder. todo eso. O sea, y la fe. nosotros, por decir, podemos coger un conjuro de esos y no nos hace ningún efecto, pero es por la falta de... Pero es que parte del poder, ¿dónde está? Por ejemplo, vos cómo usas tu palabra. Yo cuando me pongo a trabajar esto, sí, pido a Dios y pronuncio los mantras. Pero al ratico le digo, nos vemos a las 5 y voy a las 6. O yo te llevo, no lo traje. O sea, nuestra palabra no tiene poder, porque nosotros no le damos poder. Pero si yo, por ejemplo, yo me comprometí hace mucho tiempo con eso, cuando entendí eso. O sea, de que lo que diga por mi boca, por eso procurar hablar poco cuando de eso se trate. Pues en las conferencias a uno le toca hablar. Pero, y como humano cada rato se le olvida pues el cuento, sí. Pero la idea es que si yo me comprometo con mi palabra, a que lo que diga con mi palabra es la palabra de honor, y he perdido negocios. Vendimos una casa, y por sostener la palabra perdimos, primero que el negocio se hiciera más rápido y la plata nos la entregaran más rápido, y perdimos como 10 millones de pesos, porque ya le habíamos dado la palabra a una persona, sí, y llegó alguien que le dijo, le doy 10 millones de pesos más por esa casa. Entonces llegan y me preguntan a mí en mi casa, vamos, y le dije, no, palabra de honor es palabra de honor, sí. Entonces, ¿cómo es tu palabra? Si tu palabra tiene poder, entonces lógico, haces un conjuro y el universo resuena. Pero si yo soy un charlatán con la palabra, engaño, miento, traiciono, sí, lo que digo no lo cumplo. Entonces es un montón de cosas más allá que la fe, sí. Son otras cosas que también juegan ahí. A eso es lo que me refiero. Entonces era un mago. Meterse en un cuento de estos no es solamente que yo hago las runas a determinadas horas y soy muy juicioso. Eso tiene que ver, resuena con toda mi vida. Eso resuena con toda mi vida.
cómo manejo mi palabra, cómo manejo mi intención, cómo manejo mi pensamiento. Sí. Entonces, hombre, porque a uno le funciona y a otro no, ya van encontrando por qué. Sí. Otro uso de las runas, y tal vez el más usado hoy en día, es el de la adivinación como oráculo. Que es el que más se usa. Pero hay un cuento con el oráculo que hablaremos de ello en su momento. No es que no se use, sino que hay que darles otra como connotación, ¿sí? Porque el futuro no se puede adivinar, porque el futuro no existe, porque el futuro depende del observador. Entonces el oráculo no es tanto para decir qué me va a pasar en el futuro, sino crear el futuro. Sí, es una herramienta. Y el que hizo ese estudio es Carlos Gustavo Jung, un científico del siglo pasado, que se demoró para que la comunidad científica lo aceptara, pero al fin ya la comunidad científica se está dando al dolor y a aceptarlo como un auténtico científico en el área psicológica. Guillermo, pero entonces cuando habla del arte de la adivinación, entonces no es como, porque decir el futuro no existe, entonces lo que se hace es crear el futuro. Pero de todo eso tengo un capitulito para hablarles, entonces dejémoslo para ahí, sí. Solo quiero pues como adelantarles porque de pronto algunos no vienen ese día, cualquier cosa, entonces es bueno de todas maneras. A mí me gusta siempre mostrar mucho lo que hay para el futuro, para el frente, pero también no me gusta dejar las cosas así, siempre dejo medio defino, medio explico, para que la gente tenga claridad en sus conceptos. El método tal vez menos usado y el que es el propósito más importante de este curso es el de la práctica de la magia o el conjuro postural. El conjuro postural, que es el que hacemos cuando nosotros hacemos la runa. Entonces lo hacemos por dos formas. Uno, como método de sabiduría, que la runa te entregue tu misterio y tu secreto. Sí, tú eres la runa cuando tú la haces con el cuerpo. Y ya para manejar la realidad y crear la realidad que yo quiero, curar una enfermedad, mejorar la situación económica, bueno, cualquier cosa que quieras trabajar desde tu realidad. El método tal vez menos usado y el que es el propósito más importante de este curso es el de la práctica de la magia o conjuro postural. Y ya vimos lo que era conjuro, sí, que es para lograr un propósito específico, sí. Entonces es importante. Guillermo. Señor. Yo tengo un amigo que él me comentaba que el papá de él, que ya falleció, tenía esa capacidad de convertirse en cualquier animal, de convertir cualquier cosa en un animal, lo que él quisiera. Que él tenía un poco de libros y yo no sé qué pasó con eso. Y bueno. ¿Cuál es la pregunta o nos comenta? Sí, la pregunta es precisamente lo mágico que había en él. Mire, ¿cierto? Eso existió. De hecho, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Nosotros nos cortan una mano y podríamos volverla a construir. Porque nosotros fuimos lagartos. De hecho, eso está en el embarazo. Pero todo eso se perdió. Cuando seamos dioses, que es recuperar el poder que hay, conocí gente, brujitas, que eran capaces de hacerlo, convertirse en tigre, convertirse en cualquier cosa, volar, violar cualquier ley natural. Eso se puede hacer, el hombre puede hacerlo, pero tiene que recuperar el poder. Lastimosamente estuvo siempre enmarcado en un contexto de magia negra, lastimosamente. Y algunos lo aprendieron porque una persona al morir puede entregarle el poder al otro. Mi ex esposa, la abuela, era una bruja poderosa y le iba a entregar el poder. Le dijo: mija, de esta Semana Santa no paso, necesito que vaya en Semana Santa, que necesito entregarle el poder. Y ella le dio miedo y nunca fue. Entonces hay dos formas: una, que el mago le entregue el poder antes de morir, que por lo general ellos acostumbran a hacerlo. Y hay otros que cuando la persona muere, en las primeras horas el poder le queda ahí, y algunos tienen forma de cómo coger ese poder. El asunto es, estás en condiciones de manejar un poder que por lo general a veces es muy oscuro.
Entonces, ese es otro capítulo interesante. Tocamos un poquito ese tema cuando hablemos de las runas como magia, pero el hombre puede, porque vamos a hablar lo que es la magia, que es que tenemos un concepto equivocado, que es saquear los dedos y que eso viene de la nada. No, eso es que se mueven un montón de otras cosas. Pero el humano puede hacer lo que quiera, solo que estamos sin estrenarnos. ¿Se acuerdan que cada rato digo que nos morimos sin estrenarnos? Pero es normal, somos bebés. Somos bebés. Ya hay hermanos extraterrestres que viven en otros niveles, que ellos tranquilamente están ya más avanzaditos. Entonces pueden viajar interdimensionalmente, pueden hacer aparecer cosas que para ellos es como nosotros caminar. Podemos algún día, cuando desarrollemos el cerebro, cuando conectemos con el subconsciente, cuando conectemos con el poder de la mente cósmica y la matriz divina, entonces podremos hacer muchas cosas. Démosle tiempo. Entonces, ¿eso es magia negra? No, la magia es neutra. Es neutra. Pero dejemos el capítulo para decir. El neutro también es de qué color la pinta tu corazón. De eso hablaremos cuando hablemos la magia. En este método se hace la runa como fórmula mágica. ¿De cuál estamos hablando? El conjuro postural, o sea, el que hacemos nosotros. En este método se hace la runa como fórmula mágica o como conjuro con el cuerpo, para que la runa te entregue su secreto o su poder. Para que la runa te entregue su poder. Tú la haces para que la runa te entregue su poder y son dos cosas, su secreto y su poder. Todos estos métodos son válidos y potentes como herramientas mágicas actuales. Lo podemos usar como talismán, lo podemos usar como un amuleto, lo podemos usar como oráculo, lo podemos usar como conjuro postural. Y como conjuro postural lo podemos escoger, por un lado, como libro de sabiduría, camino de la sabiduría, o por el otro lado, como modificar la realidad. Además, las runas y los signos sagrados pueden ser utilizados como puntos de enfoque para la meditación evocadora y la magia. O sea, como punto de enfoque, yo me enfoco en una runa, que me sirva de enfoque, dirijo toda mi energía y ya la energía la puedo proyectar a algo. Sí. Como también como autotransformación y la comunicación mística. O sea, usted a través de las runas puede hacer una conexión con otros niveles. Muy bien, la próxima semana hablaremos del papel de los chakras. Sí. Muy bien. Vamos a hacer una meditación rúnica. ¿Qué ibas a decir, Carlos? A modo práctico, que he estado trabajando en la runa del sol, que